Buenas tardes, Ibarra. Shalom a todos. La verdad es un gran honor para mí participar en esta importante ocasión, ver este teatro lleno hasta arriba. Muchas gracias a aquellos que llegaron y están ahí. Muchas gracias. Mi estimado Pastor Néstor, muchas gracias por esta invitación. Mi amigo Sagui, cónsul de Israel en Ecuador, autoridades locales, nacionales, la delegación de Colombia, los representantes de Fuerzas Armadas, obviamente todo el cuerpo pastoral. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Hace casi un año tuve el gusto de conocer a un gran amigo, el pastor David Silvestra. David, ¿se puede parar, por favor? David, si no saben, organizó el año pasado en Santa Marta, Colombia, un evento parecido con 8.000 participantes orando y bendeciendo a la tierra de Israel. Un evento que no fue fácil organizar, pero con convicción y con el acompañamiento de Dios, ahí se dio. Y David, como es así, que no puede estar quieto ni un minuto, el día siguiente me dice, mira, tenemos que empezar a extender esta tradición y llevarla a otros países. Y ahora, gracias a Dios, estamos aquí, en el centro del mundo, en este hermoso país, con su riqueza patrimonial tan importante. De verdad es un gran honor estar acá. Hubo muchos desafíos en camino, pero ahora que estoy aquí realmente le digo que es impresionante y estoy seguro que estoy en lo correcto. Y como israelí judío, como también lo dijo el cónsul, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por todo lo que hacen y por hacer el esfuerzo de participar en este evento. Hace 3 días, y con eso quiero empezar con una reflexión, tuve el gusto de ser convocado para el Día Internacional de Conmemoración al Holocausto en la ciudad de DF, en la Ciudad de México, organizado por un movimiento muy interesante que se llama Paz, el movimiento de pastores que aman y apoyan a Sion. Y ahí conté acerca de una experiencia que me gustaría también compartir con ustedes. En un vuelo que tomé de Panamá a México, una señora de más o menos 40 años, una emprendedora social, madre de 2 hijos, empezó ahí a platicar conmigo durante el vuelo y fue muy interesante, fue agradable, fue fluido. Ella tenía muchas ideas de conceptos globales, habló de la política de migración de Trump y hasta la necesidad de crear un discurso tolerante en nuestra sociedad y generar de ahí puentes. Y luego se planteó la cuestión judía. Y resumo acá 3 puntos que me dijo esta señora. Punto número 1. He despedido a todos los judíos que trabajan conmigo en mi negocio. Punto número 2. Los judíos que viven acá, que significaba en México, no son ni judíos ni mexicanos, o sea, no son ni israelíes ni mexicanos, no tienen identidad. Y ahí vino la bomba. Estoy cansada de escuchar, eso es lo que digo, el 3er punto, sobre la situación de los judíos todo el tiempo. Siempre se quejan que lo persiguen, siempre se hacen las víctimas. ¿Quién los persigue? Y en ese momento no tenía otra que tragar la saliva primero y empezar a explicarle que yo había venido a México justo para hablar en el Día de Conmemoración del Holocausto, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados, entre ellos familiares míos, o sea, gran parte de mi familia desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, que tendré el honor en esa misma noche de compartir la ceremonia con un sobreviviente de esta historia más oscura de la humanidad y escuchar en sus propias palabras la experiencia personal sobre esos horrores. Que amigos y conocidos míos en Israel fueron asesinados
simplemente por ser judíos. Que años atrás, cuando tuve de verdad el gusto, el honor de trabajar para la Cruz Roja israelí, un terrorista intentó asesinarme junto con mi equipo, que llegamos a atender heridos en un atentado. Milagrosamente le falló esta arma y estoy ahora acá con ustedes. Esa fue... No es necesario. Gracias. Esa fue mi bienvenida a México. Pero no es solamente la bienvenida a México. Lamentablemente es la bienvenida a nuestra sociedad. Es la bienvenida a nuestra realidad global en 2025. Israel ha nacido de ese polvo que generó el Holocausto. Y siempre el Estado judío ha tendido su mano a la paz, a lo que nosotros decimos al Shalom. Uno de los valores más importantes en la tradición judía. La mayoría de sus guerras durante la historia fueron impulsados por los países árabes vecinos. Así fue desde la creación en 1948, con la Guerra de Independencia, al día siguiente de la creación del Estado, cuando los ejércitos regulares de varios países árabes, entre ellos Siria, Irak, Jordania y Egipto, invadieron el país y después, a posteriori, llegaron las acciones de los países árabes que procedieron la Guerra de los 6 días en 1967 y después la historia nos lleva a Yom Kippur, a la guerra, en el día más sagrado para la religión judía, que comenzó en un ataque de una coalición de ejércitos de países árabes contra Israel, liderado por Siria y Egipto. Y así, sucesivamente, a lo largo de los años, hasta lo último, el atroz e inhumano ataque de los terroristas de la organización Hamas, un brazo del pulpo iraní, el 7 de octubre de 2023, el ataque más cruel contra la comunidad judía desde el Holocausto. Durante la historia del conflicto con los palestinos, Israel se esforzó en firmar acuerdos de paz con sus vecinos y lo consiguió. En 1979 con Egipto, uno de los acuerdos más importantes en aquel momento, en 94 con Jordania, los acuerdos de Oslo 95, que fueron un acuerdo que firmaron como parte del proceso de paz entre Israel y los palestinos, que resultó en años prósperos para los palestinos en Judea y Samaria. En 2005, Israel se retira de manera unilateral de Gaza, y desde entonces hasta la guerra que comenzaron jamás, no hubo un solo judío viviendo en ese territorio, lo que está reconocido como el territorio palestino de la Franja de Gaza. Eso es y son sucesos que la mayoría del mundo no sabe o quiere ignorar. Y por supuesto, en septiembre de 2020 se firmó los acuerdos de Abraham. Se dice que ahora Trump, volviendo a la Casa Blanca, ojalá siga desarrollando estos acuerdos que se firmó con los Árabes Unidos, Bahrein e Israel. Si alguna de esas cosas que recién he mencionado no sabían o tenían otra información, la verdad que no me sorprende. Esto es parte de la estrategia y la narrativa que pide prestar que Israel es la encarnación del mal, como él es el inspirador del conflicto, como alguien que quiere solamente destruir el pueblo palestino. Y mucho más, hay propaganda muy bien montada, cuyo único propósito es difundir noticias falsas. Por eso es hora que todos podamos alzar la voz y decir la verdad, sin ningún miedo, porque todos nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Oremos por la paz en Jerusalén, pero también defendamos nuestros valores. Se necesita, como bien dijo también la vicealcaldesa, no solamente las oraciones, sino las acciones. Y desde mi lugar acá, los invito, hagan lo posible y lo que está a su alcance para proteger todos aquellos valores que nos unen, los valores judeos cristianos. El mundo occidental tiene que entender también que lo que vemos hoy no empieza y termina con el judío. El odio al judío, reconocido como el antisemitismo, es un síntoma de una sociedad enferma y radicalizada.
La libertad de culto es un derecho fundamental y tenemos la obligación de defenderlo.